Buenos días, buenas noches o buenas tardes, como siempre, depende en qué horario nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio, nuestro capítulo número. ¿Cómo estás, Felipe? Hola Fernando, nuestro capítulo número 9. Sean todos bienvenidos, como dice Fernando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, al noveno episodio de Fútbol entre Paredes en pleno mundial, como siempre grabando entre partidos. Así es, seguimos en esta jornada mundialera, seguimos grabando entre partidos, así como la semana pasada, que apenas terminamos nos fuimos corriendo a ver el partido que nos quedaba en esa jornada, que si mal no recuerdo era Argentina-Argelia. Exacto, hoy día nos acabamos de terminar de ver Croacia con Panamá, nosotros grabamos los martes para que sepan, y nos separa Colombia-Congo, Coco. Así es. Nos espera ¿cómo se llama? Un Colombia-República Democrática del Congo, partido que apunta a estar muy entretenido. Sí, le tengo fe. Congo que tiene que salir a demostrar más de lo que demostró con Portugal, así que Sí, sí o yo sí creo que va a que estar bastante bueno, pero yo apunto un poco más por la selección sudamericana que tuvo un buen inicio de mundial. sí, ha sido como, yo creo que de los sudamericanos junto con Argentina, los que mejor han mostrado sus armas en estos primeros encuentros. Claro, de hecho, por decirlo de una forma, la actuación de los equipos Conmebol ha sido una sorpresa. Y de hecho, de eso mismo es lo que queremos hablar hoy día. Por un lado, vamos a tener una parte ya más retro, más histórica con Felipe eh, vamos a hablar de resultados sorpresivos en la historia de los mundiales. Vamos a ver Así un es, poco algunos más antiguos, algunos de mundiales más recientes que podamos recordar y algunos resultados que se han dado, por lo menos a mi percepción, varios resultados sorpresivos en este mundial y eso que ni siquiera hemos terminado la fase de grupos. así es como dices tú, este mundial en apenas 10 días nos ha dejado, 11 días, perdón, nos ha dejado resultados bastante llamativos, sorpresivos, mejor dicho es la palabra a usar. Y con eso nos quisimos colgar para seguir en esta temática mundialera, no estar haciendo un resumen de todos los encuentros, sino que de repente algunas cosas un poquito más llamativas como estos resultados que han sorprendido. Yo creo que a más de algunos le han arruinado la quinela, como le dicen los españoles, o el El, PRODE, el, como lo llaman el los pro argentinos. que está El PRODE, está sí, está de moda, sí, está de moda. vamos a hablar de algunos resultados, vamos a tener algunas cosas de lo que ha pasado en este mundial, un poco más contexto y al final vamos a tener una sorpresa, unos minutitos, una nueva incorporación una sección de nuestro Hemos, programa. hemos recogido las solicitudes de nuestro público más cercano. Así es. No vamos a Así que, decir quién es, pero es cercano. o no vamos a decir que fue nuestra querida madre. Sí, le vamos a dar Así el que crédito. vamos a darle el crédito. Así que, bueno, de hecho, mira, quisiera partir yo, en este caso, aprovechando que tomamos Adelante, adelante. esta idea que vamos a dejar para el final de nuestra querida madre, por un resultado que marcó uno de nuestras competencias de nuestras apuestas mundialeras cuando aún estábamos todos en la misma casa, cuando vivíamos aún los cinco, con nuestro padre y nuestra querida hermana, donde, bueno, hablando, como dijimos recién, de esto del pro, de la quiniela, de la polla mundialera, donde uno anota los resultados y nos vamos a remontar al año 2014, año del Mundial de Brasil, donde entre nosotros completábamos nuestros resultados, llegamos al grupo de la muerte, el grupo que tenía a Inglaterra, Italia, Uruguay y Costa Rica. El más débil. Claramente, claramente una Costa Rica sobre el papel débil, que apuntaba a quedar fuera. De hecho, la pelea quedaba, había dudas de quién podía quedar fuera. Y recuerdo, que nuestra querida madre dijo, bueno, colocó ahí, no recuerdo el resultado exacto, pero puso que Sí, Costa Rica le iba a ganar a Italia, frente a todo pronóstico. ¿Cómo terminó ese resultado? 1-0 ganó Costa Rica y yo creo que marcó el inicio de una especie o sea, creo que todos empezamos ya hoy en día, por lo menos los que vivimos ese mundial, recordamos con mucho cariño esa selección de Costa Rica y este sorpresivo resultado frente a o sea, una selección que fue campeona del mundo, que luego, si no me equivoco, le empata a Uruguay. no, pues le gana Uruguay la primera fecha.
perdón, le gana a Uruguay y empata con y Inglaterra. empata con Que Inglaterra, sí, está, llevándose el grupo de la muerte, la selección menos esperada, pero quisimos, bueno, destacar este resultado de este 1-0 que ya de ahí en adelante también comienza a marcar una debacle en la historia de la selección italiana, que, que ya de ahí en adelante se empieza a notar que están bastante alejados de lo que fueron tan solo 2 mundiales antes, sí hay que considerar que a Italia, bueno, va después juega con Uruguay la mordida de Suárez con Chiellini, ¿verdad? ¿Verdad? y ese es el último partido que ha jugado Italia en un mundial. Así es. Si uno lo piensa fríamente, o sea, Italia viene de 5 mundiales nefastos, desde que salió campeón, dos eliminados en primera fase y después vienen estos tres que ya se ha perdido. Y, y como dices, toda esa Costa Rica que después termina quedando eliminada en penales, o sea, Y cosas no menores ahí con Tim Krul, contra Países Bajos, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? cuando entra Tim Krul. El cambio al final, cuando entra Tim Krul y creo que tapa 2 de los 5, o 3 de los 5 penales. Sí, el llamativo cambio que hace ahí Van Gaal en el alargue contra los costarricenses que los hubiese metido, yo creo que entre los cuatro mejores y Sí, con sí. con un muy buen rendimiento, una muy buena actuación en tierras brasileñas. Sí, bueno, yo quería comenzar con ese resultado. No sé, bueno, ahora Felipe nos va a dar un poco más al Sí, pasado. mira, vamos a ir, Cuéntame, ¿qué nos traes? decidimos con Fernando ir pimponeando, ahí yo le devuelvo el saque que me acaba de hacer. Y mira, nos vamos a ir a hacer nuestro primer capítulo, primer y segundo capítulo. ¿Ya Hablamos de hablamos? nuestra querida selección de Cuba. ¿Te acuerdas que clasificó Sí, sin me jugar ningún acuerdo. partido? Los Curiosa suertudos. clasificación, Exacto, curiosa, por no curiosa, decirlo curiosa. menos. En ese mundial que se jugó a eliminación directa, un mundial bastante convulso, podríamos decirlo, porque se juegan solamente 15 selecciones. Austria no va Claro, al mundial por haber sido anexada por Alemania. Hay aires de guerra, lamentablemente, en el viejo continente. Y Cuba, junto a Brasil, son los dos únicos representantes de América. ya, Y en este formato de eliminación directa de octavos de final, a Cuba le toca jugar con Rumania. ya, sí. Empatan 3-3 y hay un desempate. Y en ese desempate, nuestros queridos amigos cubanos vencen a Rumania dos Mira, a uno con un partido que se va incluso a la largue, si no mal no recuerdo, mira, y clasifican y quedan entre los 8 mejores equipos del mundo en la edición del año 38. Eh, histórico. incluso hay una historia bastante curiosa con el arquero de la selección cubana que decide no jugar el repechaje, o sea, el desempate que se fue, porque le ofrecen relatar el partido Me- para una radio, para una radio. Y ante el resultado positivo de su selección, él después dice, hey, a ver, no, yo juego el próximo partido. Bueno, en cuarto de final perdió 8-0 con Hungría. No, no hubo margen para la sorpresa, No, Hungría que fue subcampeona, no, pero Cuba dejó el gustito, yo creo que de las primeras selecciones que da una sorpresa, no vamos, a ver, ni tú ni yo en este momento conocemos algún club de Cuba, ni, no, ni, no, no, ni yo creo algún que quizás ni jugador, siquiera conozco un jugador. Fidel Castro. No, no, nadie, nadie. Ni club, ni siquiera sé en qué fase clasificatoria entran en CONCACAF. No, no, no me pregunté No, nada de la selección cubana, no, no tengo idea. así, pero bueno, nos dejó esta perlita para comenzar ahí en este bailoteo que vamos a ir dando contigo de resultados llamativos y cuéntame, si yo te mando el rematch, ¿tú cómo me devuelves? A ver, qué me vas a mostrar? Mira, nos vamos a ir con una selección campeona del mundo, ¿ya? De Ya, hecho, bueno, voy a hacer ya directamente el spoiler, es la actual campeona del mundo. Vamos a hablar de un partido que jugó Argentina el año 2018, bueno, ya vamos avanzando un mundial hacia el futuro, y nos encontramos en Rusia, donde una pequeña selección con gran corazón, con un corazón vikingo, podríamos decirlo, se enfrenta a Argentina, estamos hablando de Islandia, frente a Argentina, una Islandia que venía a ser una muy buena Eurocopa. eh, Dentro de todo sorpresivo, que se va eliminado frente a Inglaterra, donde, bueno, Inglaterra pasa por encima, pero, no, Francia, Francia. perdón, frente a Francia, perdón, perdón, Eh, Islandia le gana a Inglaterra. exacto, exacto. Entonces,
frente a una Francia que pasa por encima, pero sin dejar de que Islandia dé cierta pelea hasta el final del encuentro. Y si bien se esperaba que este fuera un partido fácil para la selección albiceleste, tan solo logran un empate a uno, eh, que recuerdo haberlo visto contigo, un encuentro bastante friccionado, donde si mal no recuerdo, no recuerdo el nombre del arquero, no sé si tú recuerdas el nombre del arquero. Halldórsson, Ja- el cineasta Halldórsson. Carlson tapa un penal, si mal no recuerdo, ¿no? A Messi, sí, en el primer Sí, tiempo. Creo que con el partido a cero o a uno, no estoy sí, seguro porque bien, el, pero el, el gol de Argentina, si mi memoria no me falla, lo hace Agüero. sí, sí, tienes razón. No, Sí, Agüero y después creo que empata, no me acuerdo quién hace el gol, creo que es de no, ahí, Sigurdsson o Finn ahí, Bogason, ahí ya sí que ya no, la verdad es que no recuerdo quién hizo el gol de Islandia, pero esto dio comienzo a bueno, dio comienzo a un fase de grupo donde se marcó una sorpresa donde claramente, bueno, Argentina todos los años es candidata al Mundial, no solamente por los nombres que maneja, sino que también por la historia que también tiene la selección, y porque claramente es una de las selecciones más fuertes del continente de área sudamericana. Y sorpresivamente, una selección pequeña de Islandia que no tiene mucha historia dentro del fútbol, que si no me equivoco, esta fue su primera participación en mundiales, exacto, exacto, eh, exacto. logró un heroico empate contra una de las selecciones que, bueno, que todos sabemos, finalmente a la fecha de hoy bueno, esa fue parte de la base de lo que hoy en día también, ¿cómo se llama esto? La Argentina campeona del mundo, que ya lo logra en el mundial siguiente al que estamos hablando. Claro, como dices tú, me acuerdo de ese sábado en la mañana, desde temprano. Bueno, ¿te acuerdas que el horario con Rusia siempre nos traía partidos temprano, tipo Sí, 6 de la mañana, 7 de la mañana? Y me acuerdo de ese empate de los irlandeses y después recuerdo haber visto muy entretenido Teis Sport todo el día para, es para, verdad, sí. para ver a los periodistas argentinos sufrir por ese empate y más encima que Messi haya perdido un penal era como ya no le podía ir peor y al partido siguiente, como sabemos, bueno, 3-0 le gana a Croacia y Sí, de después hecho, Francia, ese no fue un buen mundial de Argentina. De hecho, diría yo que el mejor partido de Argentina fue el que pierden contra Francia, sí, eh, porque le dan, o sea, fue un partidazo, pero fue para mí, en el tema futbolístico, fue el mejor partido que jugó Argentina. El resto no lo jugó como suele ser Argentina. Eh, una selección que domina, o por lo menos eso se ha visto en este mundial, también se vio en parte del mundial anterior, que es una selección que domina al rival y que después cuando tú ves jugar, por ejemplo, me pasó, viendo jugar a Argelia, el primer partido contra Argentina, o sea, Argelia no hizo nada. Y en el no. partido que jugó contra Jordania, claramente estuvo más peleado y ahí uno dice, oye, este jugador igual es bueno, oye, aquí este... Porque claro, porque cuando tienes una selección entre igual igual, logras mostrar un poco más cómo son esos jugadores, pero claro, esta Argentina no fue dominante y se vio claramente reflejado en este empate a uno que lo quisimos destacar por sobre la derrota con Croacia, ya que Croacia finalmente llega Sí, a la final que termina perdiendo, pero Croacia le juega un partidazo a Argentina. Pero quisimos destacar este resultado que fue para mí, por lo menos, y bueno, también obviamente para ti, mucho más sorpresivo que esa sí, derrota 3-0. concuerdo contigo. Mira, yo te ¿Qué, voy a qué me llevar. traes ahora? Mira, también te voy a llevar, ya estuvimos en Brasil el 2014, ¿Así ahora es? vamos a viajar al viejo Brasil, al Mundial Mm, del 50. perfecto, perfecto. Sí, mira, tenemos dos equipos, uno que debuta en mundiales y uno que ya había participado en dos ocasiones. ¿Ya? El que debuta es Inglaterra, que hace Mira, su debut mundialero, no, los ingleses muy reacios a participar en el mundial y se dejan caer en tierras brasileñas. Debutan ante los estadounidenses, equipo ya, completamente amateur. No hay, mira, si la MLS existe hace 30 años, en ese tiempo sí, más o había menos. ligas de domingo, alguna que otra liga semiprofesional, nada muy poderoso, por decirlo de alguna forma. Claro, Y el técnico inglés decide sacar a un par de jugadores del once titular. Cuento corto, Estados Unidos vence sorpresivamente a los inventores del fútbol moderno por 1-0 con gol de un haitiano
Ojo, este ojo el dato, Ojo. Joel Gadgens, espero haberlo Y, pronunciado bien. y Él era un consulta, en este mundial ya era eliminación, ya era fase grupo, fase de eliminación grupo, directa. fase de grupo, Ah, ya, fase de ya. grupo. Y, Sal- pero clasificaba solo uno por grupo. Ahí Y estaba, bueno, cómo le fue a nuestro amigo estadounidense finalmente? mira, gana Estados Unidos 1-0 con nuestro amigo Greg Jens, que hace el 1-0, el cocinero, si no me equivoco, albañil Mira, haitiano, que no ya, ya. tenía papeles, ojo, no tenía residencia estadounidense, no era nacionalizado estadounidense. No, bueno, cosas que nos El, permitía el, el fútbol de la exacto, antigüedad. Estaba el, hablando de el héroe, 76 años atrás. el héroe de aquel partido hace el único gol y había tan poco, bueno, el tema de las comunicaciones hace 76 años era otro, y la gente en Reino Unido piensa que Inglaterra había ganado 10-1, que se habían comido un número en el Telegram. Y no faltó el periódico que al día siguiente puso que Inglaterra había ganado 10-1 No, y tuvieron que rectificar porque Estados Unidos no. debutó en este mundial venciendo 1-0 a los ingleses. Yo Yo, creo que una de las sorpresas más grandes, yo creo, de la historia de los mundiales, dado el poderío de Inglaterra, la liga inglesa sí, llevaba 60 años funcionando. eh, y en ese torneo, bueno, Inglaterra y Estados Unidos terminan quedando eliminados. España es el único que pasa en ese grupo, pero nos dejan este recuerdo y el mal debut y el mal sabor de boca para los británicos, que se volvieron bastante tristes, creo yo, y humillados mira, ante cuando sus... mencionaste lo del tema de los diarios, se me vino a la cabeza el tío de que, o sea, lo histórico que debe ser tener ese diario. Me acordé, bueno, nosotros tenemos un tío, un querido que también, Que lo fun. ¿cómo se llama esto? Metido en el mundo del fútbol toda su vida, y él colecciona diarios de todos los países. Entonces me imagino, o sea, imagínate, que sería como un santo grial dentro de esto de coleccionar diarios, encontrar el diario erróneo indicando que Inglaterra le había ganado 10-0 cuando finalmente fue un 1-0. O sea, debe ser, yo creo que algo, yo creo, tal vez imposible de conseguir, pero imagínate tenerlo para alguien que colecciona, como colecciona diarios. Sí, saludo a nuestro querido tío Enzo. Así que, Sí, eh, no, totalmente debe ser algo, un tesoro sí, para los coleccionistas. mira, nos vamos a ir a, siguiendo el caminito, vamos a ir un mundial más adelante, y nos trasladamos a Qatar 2022, ya, el mundial pasado, y nos vamos a quedar con una selección campeona del mundo, y vamos a quedarnos con Argentina, que Repiten, repiten, así repiten. es. Otro sorpresivo resultado que, si bien, como todos sabemos, Argentina logra seguir campeona del mundo en esta edición, en el continente ya, ¿cómo se llama esto? Asiático. Asiático, asiático. em, ¿Cómo se llama esto? Sorprende al mundo el resultado frente a la selección de Arabia Saudita. Un partido que termina finalmente 2-1 con un golazo, como que recuerdo yo, un golazo de Golazo. Salem Aldosari. Ese, no sé si fue el empate a uno o el 2-1, pero fue un Creo que fue golazo. el 2-1. A ver, Creo que recuerdo haber sido un golazo, enganchando desde fuera del área, pegándole con borde interno, inatajable, un golazo. Yo me sí, acuerdo, fue yo el ese 2-1. partido no lo pude ver. Yo que ese partido fue temprano, yo iba camino al trabajo y lo puse lo tenía en la radio, lo estaban dando en la radio. Y no, de verdad que yo no podía creer el resultado. Yo creo que de haber sido el resultado más sorpresivo de ese mundial, Sí, sobre todo, bueno, porque finalmente Argentina logra salir campeón, pero claramente en ese momento, si vinieron todos estos fantasmas que de repente aparecen en Argentina, cuando salen estos resultados, como lo vimos también con el partido frente a Islandia, u otros resultados cuando no lograban ganar convenciendo, como en su momento de uno de los tantos partidos que han jugado, por ejemplo, contra Nigeria, donde sí, no habían sido, como se llama esto, dominantes, pero ganaban, pero no eran esa selección que usaba miedo. Entonces, sorpresa ante el mundo, que era una selección de Arabia Saudita que jamás, diría yo, que jamás ha sido una potencia. De hecho, no, recién hoy en día su liga está siendo un poco más potenciada por esto de que hay muchos jugadores que juegan en el viejo continente que se han ido a jugar allá, pero claramente tampoco logran ser 100% competitivos, pero recién se está dando
potenciar la liga del país árabe. Es Entonces, un pobre grupo de jugadores que necesitan algo de dinero. sí, sí, pobrecito, me imagino. Pero bueno, quisimos destacar este no solamente por el resultado en sí, sino que porque al final, bueno, por lo menos para la selección argentina terminó todo bien. eh, pero comenzar el mundial así, claramente o sea, para una selección que tal vez no está acostumbrada a jugar mundiales, te puede comer la cabeza. Sí, Y no, tú totalmente. puedes venir excelente en las clasificatorias, haber ganado todos tus partidos, pero partir con un resultado así, sorpresivo, de una selección que es ampliamente inferior a ti, te gana, te puede comer la cabeza, pues, y eso puede sentenciar el resto de tu participación en el mundial. Entonces, igual se destaca porque finalmente Argentina logra dar vuelta a esta situación con los resultados que vienen después y gana en una final que, bueno, claramente fue una final para mí, una de las mejores finales que he visto de los últimos años, contando todas las competiciones. Así que bueno, nos quisimos quedar con eso antes de ya seguir con el resto. Mire, ¿Qué me algo traes que tú yo, ahora? antes de pasar al partido que te traigo después, lo que dices tú ¿Ya? del equipo argentino, me acuerdo del partido con México, que iban como en el minuto Uh, 60 del partido con los mexicanos y todavía Argentina iba a cero. Y me sí, acuerdo sí, los relatores argentinos desesperados porque no entraba la pelota, no entraba y después ya, sí. después de ese partido, creo que Argentina, pudiendo quizás contar los penales con Países Bajos o cuando Mbappé se volvió loco en la final, no creo que hayan tenido más miedo que en ese partido contra Arabia Saudita. Sí, bueno, claro, viniendo de un resultado así y no pudiendo estar ganándole a una selección mexicana que claramente no era de las mejores de la historia, daba esa sensación de miedo en los comentaristas, pero bueno, finalmente lograron dar vuelta a la situación. ¿Qué nos traes ahora? ¿Qué Mira, mundial, qué resultado sorpresivo tenemos ahora para mira, seguir en esta ruta? este partido no estaba en el listado, debo decirte. Recibimos un ¿Ya? llamado codificado, número privado desde Corea del Norte, Me imagino, eh, sí, me imaginé de dónde venía. porque dijo tiene que estar aquí y nosotros, bueno, fieles al No, líder, no le podemos decir que no, no le claramente no podemos podemos. decir que no, así que nos vamos al Mundial de Inglaterra 66 con el triunfo histórico épico de dioses de batalla griega, de dioses del Olimpo, de Corea del Norte sobre Italia, 1-0. Y aquí te traigo otra profesión que se hace presente, o por lo A menos ver. eso dice el mito. Gol Bueno, a de, ver, vamos a alimentar el mito. Adelante. aquí mira, nos situamos en Middlesbrough. Ya? Eh, la gente lo recibe muy bien a los norcoreanos, fíjate que eso es bastante curioso. Y en el partido contra los italianos aparece el dentista. El dentista. El dentista, miembro del ejército, hay que decirlo, eso sí Claro. es fidedigno, Sí, sí, eh, ya. Park Duk-ik, Ya. que hace el gol en el primer tiempo, y con ese resultado Corea del Norte clasifica a cuartos de final, e Italia vuelve a casa derrotado por segundo mundial consecutivo en primera fase. Yo, yo tengo un recuerdo, no sé si será en este mundial, o sea, en este encuentro, que he visto varias veces, bueno, en otras partes también esto de resultados sorpresivos. Y que muchos jugadores o el público se quejaba diciendo de que la selección norcoreana había cambiado a todo el plantel en el entretiempo porque como no los conocían y claramente para el lado occidental es más difícil de diferenciar a los orientales, existía este mito, este alegato diciendo que habían cambiado a todos los jugadores para que estuvieran todos... todos descansados de cara al segundo tiempo, considerando que ya iban ganando. No sé Claro, si era en este partido, pero me mira, suena mucho que es sí, parte de este como folclore, de este mito de los partidos antiguos, de los mundiales antiguos, sobre todo con el resultado. mira, Corea del Norte, eh, ellos no harían eso, no lo harían. No, no, jamás. Yo creo que falló el scouting ahí de los italianos. Sí, Eh, no los tenían los videos, lentes puestos. no, claramente no, pero hablando en serio, sí, yo también leí en algún momento esas declaraciones que decían algunos jugadores italianos, porque no se cansaban nunca, pero yo tengo una explicación.
Yo voy a A ver, defender aquí al pueblo norcoreano, te ya porque veamos. allí hay un entrenador claramente, que no Láser, recuerdo su suave. nombre, hay alguien que tomaba las decisiones dentro de la cancha, pero sobre él estaba el entrenador real de esta selección, el líder supremo, Kim Il-sung. Sí, Sí, a ver, Kim Il, sí, sí. Kim Il-sung, el padre de Corea del Norte, que él dio la instrucción precisa, que había que chutear con precisión y correr con rapidez. Y Claramente. funcionó a la perfección. Y el estratega, yo creo que un día lo comentamos en un almuerzo con Fernando, Guardiola, Arrigo Sacchi No, Ancelotti y Kim Il-sung en el top 3 de los máximos sí, estrategas. total. O sea, imagínate, bueno, claramente nuestro querido Kim Il-sung no es el mejor estratega, pero por lo menos las instrucciones que dio fueron dos y fueron claras, precisas y fueron cumplidas al pie de la letra. Y Así es. eso les bastó para ganar un partido a los italianos y avanzar a la siguiente fase de este Mm. mundial. Sí, bueno, después los coreanos perdieron con Portugal 5-3. Iban ganando 3-0 incluso, terminan perdiendo 5-3. Y bueno, Ah, después ese partido corrió se vuelve loco y sí, Eusebio, así como hago todo, me sí, tiro el sí. córner, lo cabeceo, hago un globito, la salvo, la meto de nuevo, así. Así. Después, los jugadores norcoreanos, el mito dice que fueron algunos castigados, otros que dicen que fueron premiados por el régimen. Lo cierto es que a los 50 años, creo que de este partido, hubo un equipo de Inglaterra, de un periodístico que viajó a Corea del Norte y entrevistó a algunos de los sobrevivientes y ahí, bueno, uno puede entrar a cuestionar si los testimonios son verídicos, estarán presionados o no, que Claro, no, es que ellos difícil. continuaron con su vida, que ninguno creo que volvió a disputar algún encuentro, porque prácticamente no jugaban nunca, eran todos miembros del ejército más encima, pero, pero siempre tuvo este misticismo con esta selección de Corea del Norte, bueno, el país completo, Claro, digamos, no es un misterio, pero difícil saber más allá considerando el escenario de Corea del Norte, pero vamos a dejar como que creemos de que pudieron seguir viendo sus vidas normales, considerando, como decías tú, que ellos simplemente tenían su profesión y aparte eran futbolistas, no al revés, no como se ve hoy en no, día, claramente, que son futbolistas como profesión. exacto. Mira, quiero ya comenzar de lleno con algunos resultados, vamos a seguir en este pimponeo, pero quiero ya comenzar con algunos de los resultados sorpresivos que nos ha estado dejando este mundial y que yo creo que nos va a seguir dejando. Eh, de hecho, hoy día hasta cierto punto se podría decir que hubo uno, pero quiero mencionar eh, el resultado de la selección de Uruguay frente a mi querida y toda poderosa selección de Cabo Verde. Un partido que, mira, siendo súper sincero, yo creo que más es una pérdida para Uruguay por cómo jugó que un partido ganado, bueno, saben de resultado que fue un empate, es una forma de decir, más que un partido ganado para la selección de Cabo Verde. Eh, Para mí, la verdad es que esta selección de Uruguay, defensivamente hablando, no es lo que era hace No, 6, 7, 8 años que se caracterizaba Uruguay por ser esta defensa aguerrida y casi impasable, y donde decían, bueno, o pasa el jugador o pasa el balón, nunca ambos juntos, pero la verdad es que dejó bastante que desear. Si bien, claro, toda selección tiene el mérito de llegar a este mundial, claro, sobre el papel Uruguay es completamente más poderosa que Cabo Verde, pero Cabo Verde logra un empate histórico, a mi parecer, porque en ningún momento, ¿cómo se llama esto? Se dejó llevar por el resultado, porque, bueno, lo comienza ganando Cabo Verde, lo da vuelta antes del primer tiempo, o sea, antes de terminar el primer tiempo Uruguay, pero ahora sí Cabo Verde continúa, logra un momento donde se equivoca en la defensa, la verdad, un pase al medio. Pésimo pase al medio, Muslera sale a cortar el balón, no llega y no recuerdo el nombre del jugador, pero había entrado 3 minutos antes. Creo a que ver. Elio, ¿no? Era con H, creo, pero A ver, mira, te lo había confirmo. entrado Mira, 3 minutos Helio antes. Varela. Helio ¿Viste? Era Varela. Elio.
había entrado 3 minutos antes, no llevaba más tiempo en el encuentro y aprovecha la primera oportunidad, lo empata y de ahí en adelante Cabo Verde igual siguió buscando el ganar el encuentro. De hecho, hasta cierto punto hay una polémica porque al final del partido había un tiro libre para Cabo Verde que no se jugó. Sí. Eh, no sabemos si podría haber cambiado el resultado, pero eso demostró de que hasta el último momento Cabo Verde no se achicó y por lo menos para mí es uno de los resultados más sorpresivos. De hecho, estas dos selecciones también van a volver a aparecer en nuestro recorrido de resultados sorpresivos de de por lo menos de este mundial. No sé qué te sorprendió a ti de este resultado. Por lo menos a mí fue el mal juego de la selección uruguaya. Sí, a mí debo decir que Uruguay siempre, por lo menos los últimos mundiales, ha sido una selección que me ha generado cierta simpatía. El tema de la garra charrúa, el Claro. tema de que peleen, que tienen 4 estrellas cuando han ganado 2 mundiales, pero eso ya es tema No, aparte. y más encima ahora está Bielsa, que también es por lo menos alguien bastante querido, por lo menos en Chile. Yo Sí, sé que tú también eres fiel seguidor de Bielsa, entonces también tiene por ese lado ese cariño hacia la selección charrúa. claro, mira, yo puedo decir que me ha sorprendido el bajo nivel del colectivo, más que Ujú, claro. individualidades, porque claro, no le podemos, por ejemplo, cargar toda la responsabilidad a Bielsa, según yo. Sí, siento que no ha podido sacar la mejor versión de su plantel como quizás lo hizo con Chile, o sea, Sí, o en su momento con, totalmente. con el Atlético o con otro algún club en su momento. Eh, pero, por ejemplo, siente que jugadores como Valverde, el mismo Muslera que ha sido muy discutido en el arco uruguayo, le han generado, yo creo que más de un dolor de cabeza al técnico y a toda la hinchada. O sea, ahora tiene que salir a buscar la clasificación contra España. Sabemos que el tema de los mejor tercero le puede ayudar en caso de hay una igualdad de puntos, una igualdad de tener 3 puntos. Difícil porque igual se están dando muchos resultados que pueden dejar varias selecciones con 4 puntos. Exacto. Entonces, el empate no le asegura nada. De hecho, yo diría que un empate es casi una eliminación total porque, ¿cómo se llama esto? No te asegura nada. Claro, si bien son 8 los mejores terceros que clasifican, el quedar con 3 puntos es bastante malo, sobre todo que igual España viene con ganas de más. Sí. España quiere asegurarse, quiere clasificar primero, no quieren dejar atrás ese empate de la primera fecha que ya vamos a hablar de después. Sí, mira, Pero se viene complicado para la selección charrúa. vamos a cerrar esta parte de los partidos más antiguos. Voy a Ya, perfecto. condensar dos resultados en uno, Vamos porque adelante. involucran mira, el Mundial del 90 ¿Ya? y el Mundial del 2002 tienen la misma particularidad. ¿Vale? Ambos son inaugurados por los vigentes campeones, y ¿Ya? Argentina y Francia respectivamente, y Perfecto. ambos son derrotados por selecciones africanas Mira, 1 a no, no, 0 no sabía y el de Argentina. 1 a 0 y con goles en el segundo tiempo. Mira, No, no que- puede que que- la eh, última, no, puede que la última esté un carril, pero, ya, ya, pero Argentina ambos, contra quién. Argentina pierde con Camerún en San Mm, Siro, en un ya, partido donde el arquero Pumpido se come el gol de Oman Bijik, eh, recordado también por las patadas a Canilla, una patada a la guata. Al defensor incluso se le sale el zapato cuando le pega. Muy, muy criticado el juego rudo, sobre todo del gran Makanaki, jugador tiene, camerunés. tiene, no- tiene nombre rústico, tiene Sí. nombre rústico. Mira, Fernando, cuando tengas tiempo y si alguien lo quiere hacer, por favor, lo googlea y ¿Cómo? busca ahí. Repite el nombre del jugador para que se, para Mira, que se, para que se busque. Makanaki se llamaba porque falleció. Bueno, Chucha, no, vaya, mira, se no me lo llamaba maté. Cyril Makanaki Cyril Macanaki. y Ojo. jugaba en ese tiempo en el Toulon de Francia. Después se fue a jugar a España y jugó incluso en Ecuador. Cacha. Cacha, pero un trotamundos. Así que Cyril Makanaki, no, me recuerdo hay un par de videitos. Y el otro partido, que es el de ¿Ya? Francia-Senegal, apertura del Mundial del 2002, Francia que llegaba como campeón vigente, campeón de Europa además vigente, Ah, eh, ¿verdad? Claro, claro. una selección, o sea, prácticamente se repiten la gran cantidad de nombres que había sido campeón en el Mundial anterior, creo que hay
salen un par de jugadores nomás, incluso creo que los que entran son del mismo nivel, creo que sale Loren Blanc y no recuerdo quién más puede salir ahí del equipo titular, pero están todos, está Zidane, está Henry, Trezeguet, Bartés, de- mira, Oh, la misma base, y pierde 1-0 con Senegal en lo que era además el debut de Senegal en un mundial, mira, con gol de el gran Baba Diop. mira, esto, bueno, yo creo que esto, como parte de la reflexión que podemos tener de los resultados sorpresivos, que nunca un partido en un mundial va a ser un partido fácil. No, para No, nada. nunca, o sea, como dije hace un rato, toda selección tiene el mérito de haber llegado al mundial independiente de la confederación en la que jueguen, por algo están ahí. O sea, después se puede dar resultados donde, claro, puede golearse. O sea, recordemos el 7-0 de Portugal sobre Corea del Norte. Pero al mismo Claro, tiempo, Corea del Norte pierde solo 2-1, si mal no recuerdo, contra Brasil. sí, no, totalmente de acuerdo con... Entonces, entonces tampoco que fue un resultado relativamente fácil para, o sea, no fue un partido totalmente fácil para Brasil. No hay que dar a ninguna selección por perdida, ni asumir que el partido va a ser fácil solamente por el nombre de los jugadores. Mira, fíjate que estaba viendo las formaciones ahí de Francia con Senegal y la ¿Ya? estaba comparando con la final del Mundial del 98. Y fíjate que ahí juegan de titulares, vamos a hacer solamente los titulares, después Ujú. ya uno puede entrar a ver los cambios, pero hay 6 titulares en ambos que se repiten. Y, Yes, o sea, son, no, y no de, deja de de ser. esos seis, 5 son la línea defensiva contando a Fabián Barthez. Es la misma defensa que juega con Brasil, la que juega con Senegal 4 años después. Ojo, lo que pueden Eh, hacer 4 años de diferencia. exacto, exacto. Y Senegal sorprendió al mundo en su debut, en lo que fue una copa horrible para Francia, horrible. Sí. Después perdió ¿cómo se llama? Con Dinamarca y creo que empata con Uruguay y se va a eliminar en primera fase, una horrible, nefasta con participación de los galos. Eh, y cerrando ahí yo creo que después del 2006 quizás podríamos haber encontrado otro resultado. No voy a hablar del Trinidad Tobago Suecia que me pagó mi experto de 150 lucas, eh, porque no lo vale. Dwight No. York no lo vale, pero creo Es- yo que este sería quizás como este último resultado más retro para los Bien, nostálgicos. Porque vo- ya el voy otro, no, a, voy, a voy ver, a seguir por tu lado y también voy a juntar dos de los resultados, ya, e muéstrame. incluso me voy a quedar en el mismo grupo del Mundial, donde también hemos tenido para mí por lo menos, otros dos resultados bastante sorpresivos, que sería, por ejemplo, el empate entre Uruguay y Arabia Saudita, que si bien para quienes vieron el partido, Uruguay fue mucho más dominador que Arabia Saudita. Arabia Saudita aprovechó su única, o diría, una de las pocas oportunidades que tuvo. Arabia Saudita le sacó un empate importantísimo de cara a la clasificación, porque si bien Arabia Saudita posteriormente pierde con España, ahora le queda el último partido que es contra Cabo Verde. Y aquí es el que gana, tiene ¿Clasifica? todas las posibilidades. O sea, el que gana clasifica, porque a su vez, como mencioné, nos vamos que estamos en el mismo grupo. Cabo Verde le saca un empate histórico, diría yo, histórico Sí, totalmente, sí, no tiene frente otro a calificativo. España, una selección de España que claramente o sea, que por nombre es una de las candidatas a salir campeón. Ya después vamos a ir viendo si es que efectivamente por juego también son candidatos, pero por nombre eran candidatos y muchos se hablaba de que esto iba a ser una goleada incluso, un poco como lo que fue de Alemania con Curazao, que al principio se vio un Claro, poquito dubitativa la selección germana. eh, Se esperaba que fuera un resultado muy parecido, un resultado abultado de España por sobre Cabo Verde, y increíblemente aparece este arquero que también se popularizó bastante luego del encuentro, Bociña, eh, Bociña. El profesor de vóley. el profesor de vóley, El Bociña, profesor de vóley. que tiene una actuación espectacular y cómo se llama esto y logra este empate histórico que, bueno, Cabo Verde después otro empate histórico, el que mencionamos Ante anteriormente, Uruguay.
Entonces, claro, si Cabo Verde llega a ganar, clasifica. O sea, si, depende de ganar para clasificar. Claro, Y lo mismo para totalmente Arabia así Saudita. mismo. Si Arabia Saudita gana, ¿cómo se llama esto? Básicamente estaría prácticamente clasificado. Con esos 4 puntos, difícil no clasificar considerando los mejores terceros incluso. Sí, no, No, lo porque que dices quedaría tú, segundo. O sea, bueno, o sea, Uruguay claro, tendría que hoy, ganar y hacer más goles que. claro, mira, hoy España, bueno, con cuatro, Uruguay y Cabo Verde tienen dos, y Uruguay está sobre Cabo Verde por el tema de los goles a favor. Tiene uno ¿Verdad? más que Cabo Verde, que en el fondo es el criterio que vendría a aplicarse porque hay empate entre ambos equipos en el Exacto. partido directo. Pero como dices tú, o sea, si gana Arabia Saudita, se mete. Si gana Cabo Verde se mete, el empate puede quizás abrirle una posibilidad a Cabo Verde, incluso puede pasar segundo si es que Sí, sí, España le llega a ganar a Uruguay y Cabo Verde pasa con tres empates, como pasó con Chile en los 98 que empató los tres partidos. sí, tal cual. Entonces, las posibilidades de que Cabo Verde dé la gran sorpresa, creo yo, porque siento que es el único equipo que, o sea, no, a ver, Curazao la tiene difícil, tiene que ganar la Costa a Costa Ah, de o Marfil sea, y sí. aparte tiene que sacarte la diferencia de gol de encima. No está eliminado todavía, pero de los, ¿cómo se llama? De los debutantes, creo que es el único que tiene todavía posibilidades, Sí, porque Jordania prácticamente. perdió los 2 encuentros. Uzbekistán también, sí. También, Uzbekistán también perdió los 2 encuentros. claro, Uzbekistán va a depender de los resultados que ahora juegan un ratito más Congo con Colombia Claro. y ahí podría ya definir su suerte, porque ya tenemos varios equipos que están eliminados, o sea, Panamá eliminado, Turquía, La Jordania sorpresa eliminado. porque sí. Sí, Turquía mal ahí. Túnez también está eliminado. Y, y Haití también son los equipos que ya se han despedido de la Copa sin posibilidades de avanzar, aunque ganen en la última fecha. Así Y es. quizás, como decías tú, este Mundial nos ha dado estos resultados llamativos. Eh, Mira, podríamos hablar perdón, del Corea, del Curazao Ecuador, que yo creo Sí, que ese de sería hecho, un partido para cerrar. ese Quizás resultado, está claro, lo quería conversar un poco con uno de nuestros mini temas que teníamos por ahí, de el bajo nivel de Conmebol en este mundial. Bueno, ahora en un rato más juega, ¿cómo se llama esto? Juega Colombia, logró ganar su primer encuentro, pero en general Conmebol ha tenido ¿cómo se llama esto? Un desempeño bastante bajo para lo que generalmente es. Eh, Siempre las selecciones sudamericanas son candidatos por lo menos, o sea, sí o sí a clasificar dentro de sus grupos, pero se han visto muchos con hartas dificultades. Muy bien mencionabas tú recién el caso de Ecuador, que pierde su primer encuentro contra Costa de Marfil, un partido que, si bien no es un resultado engañoso para que vamos a decir otra cosa, Ecuador Sí, sí dominó el partido, pero no logra concretar, no gana el partido, empata contra Curazao y ahora se juega todo frente a Alemania. eh, exacto. y claramente está muy difícil, muy similar a lo que hablábamos, por ejemplo, de Uruguay. Se juega su clasificación frente a España. O sea, no son partidos menores. Cuando la lógica decía que ya a esta altura estas selecciones estaban clasificadas peleando el primer puesto contra estas potencias europeas. Mira, Paraguay también tiene el mismo problema. Paraguay se va a jugar la clasificación a la siguiente fase con Australia. Claro. Gana 1-0 a Turquía. No gana con mucha solvencia, un partido No, de hecho, trabado. de hecho se sabe que Turquía jugó, o sea, Turquía horrible, horrible, no tuvieron nada, y eso que estuvieron mucho tiempo jugando con un jugador más por la expulsión de, Exacto. de Almirón, de hecho, expulsión histórica, el primer expulsado por taparse la boca. Por Y cortarse la aún así, y aún así no logró hacerle el empate. Entonces, Paraguay viene de también un resultado pésimo, pésimo y sorpresivo frente a Estados Unidos. Logra tener este aire, esta oportunidad de clasificarse aún tras ganarle a Turquía, que Turquía decepción total,
pero aún así está difícil. Brasil empató contra Marruecos, que si bien Marruecos no es una mala selección, el segundo tiempo de Brasil fue de dominio, por lo menos en posesión, pero no tanto en el juego, no generó tanto peligro, por así decirlo. Entonces, y el partido contra Haití, yo por lo menos pensé que iba a ser una goleada y Haití igual, o sea, supo dar cara, Brasil también pues, Sí, se perdió muchas posibilidades de gol, pero tampoco dominó. Entonces, creo que de momento la única selección sudamericana que ha respondido con creces es claramente Argentina. Como dijimos, vamos a ver cómo le va a Colombia ahora en un rato, que yo creo que irá a ganar. No jugó un mal primer encuentro, pero yo creo que este mundial, por lo menos de momento, Conmebol está dejando bastante que desear. sí, mira, fíjate que estaba haciendo un rápido conteo de las veces que los equipos sudamericanos, hablemos de Conmebol, pasan a Ujú. octavos. Descontando el mundial pasado, que solamente Argentina y Brasil pasaron a los 16 mejores, en los últimos 2018, 2014, 2010 y 2006, siempre hubo tres equipos de Conmebol, por lo menos ¿cómo se llaman? Octavos. Lo cual da, de hecho, el 2014, los cinco equipos de Conmebol pasan a octavos, Y claro, sí. que fueron, perdón, cuatro de los cinco. Pero Ecuador, creo que Ecuador Ecuador no, queda fuera. Ecuador Sí, se queda en fase de grupos, pero cuatro de cinco, o sea, un cuarto de los equipos, considerando la cantidad de cupos, eh, estaba entre los 16 mejores del mundial. Hoy, si bien se entiende que van a clasificar más equipos, no la tienen todavía asegurada, o sea, solamente Argentina ¿no? ya está listo. Brasil, yo creo que es difícil que quede eliminado en el último encuentro. No creo que Escocia haga mayor pelea, porque Escocia, la verdad, tampoco es una selección que ha mostrado mucho, Claro, o sea, yo creo pero los que otros, Brasil como mejor tercero sí o sí sí, yo creo que va a clasificar, ya está con 4 puntos, difícil quedar eliminado con eso, o que no clasifiquen entre los mejores terceros, pero clasificar como mejor tercero para un Brasil, pues poniendo ese caso hipotético, eh, o sea, yo diría que es decepción total. O sea, no puedes esperar a que una selección histórica que apunta a ser campeona del mundo, sobre todo también por el director técnico que tienen, que es ¿cómo se llama esto? Hecho para ganar, eh, clasifique como mejor tercero. bueno, fíjate que está, según las combinaciones que se pueden dar, que son infinitas, no, Sí, totalmente. son bastantes, podría jugar, si es que llegara a quedar tercero Brasil, podría llegar a jugar incluso con Alemania Mira, en 16. esa- Y, claro, y esto ya es morbo, esto es morbo, derechamente es morbo. Tú sabes que podría cruzarse posiblemente Estados Unidos con Irán, Irán. ¿sí? No. pero, pero en un posible octavo de final. No es algo tan lejano a pensar. Mira, pero son esas cosas llamativas en este mundial, que también nos ha dejado otro duelo, podríamos decirlo, que Sí, viene a sí, ser la pelea ahí por el título de goleo entre los dos grandes jugadores. No, aquí ya vamos a atacarnos los gustos personales y sí, totalmente. totalmente hay que mirar las cosas como son. El de Lionel Messi y Kylian Mbappé, en términos de ser el mayor goleador en la historia de los mundiales. Ayer se metió Haaland en la pelea de ser el goleador de este mundial, con cuatro goles también que el francés, pero nos vamos a quedar con este duelo donde Leo Messi y Mbappé están ahí peleándose por ser el máximo goleador de la historia. Ayer Messi desplazó a Miroslav Klose con su doblete, ha hecho los cinco goles de Argentina. Siempre, de hecho, los 5 goles de Argentina lo hizo él. Exacto. Y Mbappé, que viene ahí pisándole los talones, y a Mbappé le quedan por lo menos dos mundiales más. O sea, yo creo que O Mbappé va sea, a terminar siendo, a Mbappé tendría que olvidársele jugar, o sea, cómo jugar al fútbol para que, o tiene que ser realmente una catástrofe para que Mbappé no. O sea, yo creo que Messi va a fácilmente llegar a los 20 o 21 goles en este mundial. Yo lo veo muy posible, totalmente merecido, por lo menos para lo que ha sido Messi en los últimos mundiales para Argentina. exacto, Eh, pero creo que Mbappé tiene todo también para superarlo, considerando el tema del tiempo, porque Mbappé lleva 14, 15.
Mbappé llegó, si no me equivoco, a 15 goles o 16 goles Creo que 15. sí. A ver, Eso sí, sí, llegó, bueno, Messi tiene llegó a 18. 16. 16 Claro, tiene llegó a Mbappé. 16. 16 en 16 partidos. Tiene un gol por Claro, partido Mbappé. mira, o sea, empató, o sea, en 3 mundiales, ese es su sí, en tres Claro. mundiales ya logró igualar el récord histórico de Klose. eh, y como dices tú, yo creo que por lo menos le quedan 2 mundiales. O sea, Mbappé tiene 27 años. Sí. eh, 27 y dos le queda- mundiales por lo menos. Sí, por lo menos al nivel que está jugando, sobre todo hoy en día por el cuidado que tienen los jugadores, o sea, tampoco es impensado decir que le quedan 3 mundiales, porque claro, juega uno con 31, el otro con 35 y el otro con 39. Pensar que Ronaldo tiene 40, lo está 41. jugando, 41, 41. perdón, Messi tiene 38, 39. Sí. Entonces, no, o sea, no es algo impensado considerando el ejemplo que tenemos de Messi y Ronaldo, de que a una Mbappé le queden 3 mundiales, y de ser así, yo creo que ahí sí que va a estar muy, muy difícil de superar si es que siga a este ritmo. El otro día conversaba con un amigo de que en su momento, por ejemplo, se pensó en Thomas Müller, que hizo 5 y 5 sus 2 primeros mundiales y después se, No, se, se quedó claro. ahí. eh, También de la mano con las malas actuaciones de la selección alemana. Pero 2010 hizo 5, 2014 hizo 5, jugó después 2018 y 2022, pero claramente ya a otro nivel y con una selección que tampoco acompañó mucho. Entonces, sería raro que a Mbappé le pase esto, pero por lo menos en el momento, claramente Messi está aún, aún a otro nivel. Sí, Y lo comparamos con los otros, o sea, increíblemente Argentina ha hecho 5 goles y los 5 los hizo Messi. Algunos más bonitos que otros, pero, pero hecho los 5 goles, y eso que se perdió un penal. exacto. Mira, Y eso y que no es era un porque, penal. de hecho, Messi, bueno, se convirtió en el primer jugador en fallar, perdón, tres penales en tres mundiales diferentes. Verdad, verdad. Dos Oye, hablando de penal, mil fue Arjador en el que le meten entre dos Sí, sí. a la doctora Martínez. No, no, no No voy a veía por decir que lo dónde. disfruté, no voy a decir que lo disfruté, pero fue un doble patadón, pero espectacular. Yo no, yo lo vi y dije, es que cómo. No Yo no tenía entiendo cómo no lo cómo. cobró. No, yo no sé cómo no lo cobró. O sea, en un principio, cómo no lo hizo. Fue clarísimo. Mira, es increíble y lo que, mira, si Messi ha hecho goles en cinco mundiales distintos, el 2010 no logró anotar en la Y cita claro, claro. de Sudáfrica. Y De hoy hecho, hoy día día, Ronaldo, hablando eso, de goleadores, exacto lo eso que ibas a tiene que. decir tú, por favor lance. De hecho, claro, y bueno, es Ronaldo quien se convierte en el primer jugador en anotar en 6 mundiales diferentes. Así es, llegó a Eh, 10 en sí, 24 10. encuentros. El Cristiano Ronaldo ahí con su doblete hoy ante la selección de Uzbekistán, 2006, 2000 a 26, 20 años de carrera para el joven Cristiano Ronaldo, Sí, o que sea, se no es algo perdió, que se perdió, que mira, imagínate, hubiese jugado el Mundial del 2002 con 15 años. Y creo que tú tienes algo que nos vas a mostrar de ese Mundial, ¿o no, Fernando? Que vamos a inaugurar esta sección nueva sí, que de queremos dar un objetos. poco eso. Adelante, adelante. Nos dieron la idea de, bueno, nosotros como gente del mundo del fútbol, bueno, como pueden ver, aparte yo colecciono camisetas, mi No lo he hermano también notado, muchas no lo he veces también notado. aparece con distintas camisetas, y en general también tenemos, no sé si llamarlo colección, pero tenemos una variedad de artículos deportivos que obviamente están ligados al mundo del fútbol, entre álbumes, balones, peluches, polerones, mandarines, mucho tipo de cosas que nos dijeron, oye, ¿y por qué no los muestran? Si al final este es un espacio para hablar de fútbol, y no solamente eso también, sino que aprovechar de mostrar algunas de las cosas que tenemos. Y como tú dijiste, bueno, mencionaste el Mundial del 2002 y yo hoy día quiero comenzar esta sección mostrando uno de lo que es, por lo menos para mí, uno de los balones más bonitos que tienen los mundiales, y es la Febernova. Esta es una versión mini, la mini Febernova. Aquí la podemos ver. Bonito, Este fue el bonito. balón que se utilizó el año 2002 en el Mundial de Corea-Japón. Esta es una réplica exacta, son los mini balones del Mundial original de la época, es del año 2002.
ahí gracias a un querido amigo Miguel que me ayudó a conseguir este balón hace unos años. Y es parte de una mini colección también que tengo que, bueno, probablemente iré mostrando con el tiempo, pero quería traer este balón que el más bonito para mí es el del 2006, que lamentablemente no lo tengo aún, espero algún día conseguirlo, sea en Llegará, versión mini llegará. o en tamaño real, pero quería traer esta que es, yo por lo menos para mí, no sé si para ti, y que es mi primer vago recuerdo de lo que fue un mundial, porque recuerdo que en el año 2002 nosotros estábamos en el colegio alemán y para los partidos de Alemania, bueno, de Chile no participa en este mundial, para los partidos de Alemania te dan la posibilidad de ir a ver el partido o ir a ver películas. Y yo, bueno, yo no era muy futbolero en esa época, pero en un momento fui a ver uno de los partidos, no recuerdo cuál, pero fue mi primer acercamiento ya con el fútbol y con esto de los mundiales, así que quería Yo comenzar pensé con que iba a este. decir que fuiste a ver películas. No, después, en el otro partido ya era chico, estaba pre-kinder, no. Pero quería traer este primer, ¿cómo se llama esto? Este primer balón de mi colección. No sé si tú, Era ver película bélica o el mundial. claro, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial está mal contada? Se llamaba la película. No sé si tú nos traes algún objeto, Felipe, Sí, o... mira, yo saqué, como dices tú, de mi colección. La verdad que no se logra apreciar lo que yo tengo acá. Algún día también, como dices tú, podremos ir mostrando más. Y yo aquí tengo, este es un regalo de mi suegra, que Mira, era de él, de su papá. Es un programa de la Compañía Chilena de Tabacos del Mundial de Chile 62. No lo voy a sacar, no lo voy a sacar porque oye, soy manito de hacha. oye, Eh, pero no, acá está en una bolsa, pero se ve o sea, sí, en un estado espectacular. sí, incluso tiene ahí abajito, hay un Ajá. pin, la cámara, hay un pin del Mundial ¿Sí? conmemorativo. ¿Es el Estadio Nacional? Ese es el Estadio Nacional, sí, es un pin de la Mira. época. O sea, y este es un programa que una vez lo revisé, después no lo quise volver a sacar. He visto versiones digitalizadas con un resumen de los equipos que participaron en ese mundial y es Está una brutal, está verdadera súper reliquia. Tiene 64 años, hace 64 años genial. esto andaba por las calles de nuestro país, así que es el objeto con el que decidimos partir, por lo menos yo mostrando algunas de nuestras colecciones. Tendrán que verlo en YouTube, nuestros amigos, para ver en mayor detalle lo que hemos mostrado. Claro, O sacaremos ahí sus reels correspondientes, sí, ingeniero oye, Fernando. está brutal y el estado, o sea, es que está maravilloso, que se ve perfecto. O sea, muy Sí, claramente mira, habrá que verlo ti- en persona si te da tiene algún una detallito, rayita así, pero ya, pero pero bueno, considera que es de hace 64 años, está, y se ve espectacular, o sea, no, se ve casi como si estuviera nuevo. Como dices tú, algún detallito puede tener por ahí, pero eso ya es algo del tema del tiempo que diría yo que tal vez es imposible, considerando que eso en un principio dudo que alguien lo haya tenido mira, como un tema de coleccionista. claro, voy a guardar los Imagino, sí, 64 años para que justamente el esposo de mi nieta, si los tenga y lo muestre en su programa de podcast que yo claro. sé que va a existir. Una cosa así, imagínate. Oye, ¿sabéis que me gustó este final? Mostrando parte de nuestra querida colección, me sorprendió bastante con lo que trajiste. Yo creo que es una pieza histórica de lo que es el fútbol mundial y el fútbol chileno, porque es algo del mundial, el único mundial que se ha hecho en este país, y algo que aparte pasó, como tú dijiste, del abuelo de tu esposa, de la Martina, que también le mandamos un saludo. Genial, o sea, yo la verdad es que me voy con esa sensación de haber visto realmente algo histórico en este capítulo. Así es que bueno, que Fernando, y bueno, algún día tendremos que juntarnos y meternos en las Sí, sí. piezas del otro a ver qué cuestiones guardamos, porque de repente no nos da el tiempo, pero ha sido como siempre un gusto compartir contigo en Igualmente, este igualmente. espacio, entre paredes y entre partidos de mundial. Así es, de hecho Eh, ya habrá comenzado el el encuentro, Colombia, el último encuentro del día. Nada mejor que irse a acostar y ver un partido de fútbol, un partido mundial. Vamos a ver cómo se nos da. Y bueno, Felipe, como dijiste tú, un gusto haber compartido nuevamente este capítulo. Ya la próxima semana se nos viene nuestro capítulo número 10.
Así Oh, que ahí vamos a seguir trayendo más historias, trayendo más curiosidades, trayendo más objetos futbolísticos, objetos mundialeros, a ver qué más nos trae este querido programa. Por mi parte, me despido ante todo, me despido Felipe, te dejo con las últimas palabras antes de así es, terminar. Fernando, también buena semana para todos. Ha sido un gusto como siempre y que aprovechemos que todavía hay mundial. No, nos Así vamos es, a instalar a ver el último partido del día y mañana claramente seguiremos eh, con esto, con esta dinámica futbolera que nos espera durante varios días. Así que, bueno, Fernando, que tengas muy buena semana y estamos en contacto. igualmente. Saludos a todos. Chao, chao.